En este tema nos enfrascaremos en ver, pues, el derecho penitenciario y qué relación tiene con diferentes otras ramas de las ciencias jurídicas. Anteriormente habíamos visto con otras ramas de la ciencia. Veamos entonces en este caso que el derecho penitenciario tiene una estrecha relación con diversas ramas de las ciencias jurídicas. Por supuesto, está en las mismas ciencias. Son ciencias jurídicas, las penales y el penitenciario están muy relacionadas también. A continuación, pues de entonces te explico algunas de las principales conexiones del derecho penitenciario y otras ramas jurídicas. Con el derecho penal. El derecho penitenciario se considera una subrama del derecho penal por algunos especialistas, ya que se ocupa de la ejecución de las penas y medidas de seguridad impuestas por los tribunales penales, mientras que el derecho penal define los delitos y establece las penas correspondientes. El derecho penitenciario se enfoca en cómo se llevan a cabo estas penas y el tratamiento que se les da a los reclusos. El derecho procesal penal y el derecho penitenciario también son de las ramas jurídicas. ¿Y cómo se relacionan? Pues el derecho procesal penal regula el procedimiento judicial para determinar la culpabilidad de los acusados y la imposición de penas. Una vez que se dicta una sentencia condenatoria, el derecho penitenciario se encarga de la ejecución de la pena, de llevar a efecto esa pena, ese castigo que se le ha aplicado al que ya pasa de ser un posible comisor de un delito a que tenga una sentencia del mismo, garantizando que se cumpla de acuerdo con las normas establecidas. ¿Bien? El derecho constitucional, por supuesto que el derecho constitucional es aquel que establece los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos los reclusos. El derecho penitenciario debe garantizar que los derechos humanos de los reclusos, como el derecho a la dignidad, la salud y la educación, sean respetados y protegidos dentro del sistema penitenciario. Esa es su relación fundamental. En el caso del derecho administrativo, pues sabemos que este regula la organización y funcionamiento de las instituciones públicas y los reclusorios son parte de esas instituciones públicas, incluyendo las penitenciarias. El derecho penitenciario, al estar relacionado con la gestión de las prisiones y centros de rehabilitación, se intersecta con el derecho administrativo, pues en aspectos como la administración de recursos, la supervisión de personal penitenciario y la implementación de políticas penitenciarias, que se cumplan las leyes. Todas estas cuestiones entran dentro de ese derecho administrativo relacionado con el derecho penitenciario. El derecho internacional. El derecho penitenciario también se relaciona con el derecho internacional, especialmente en lo que respecta a los tratados y convenciones que protegen los derechos humanos de los reclusos. Recordemos que en 1946, ya después de terminada la guerra, vino el proceso de Nuremberg y a raíz de ahí pues sale el de los derechos humanos con nuevas reglas para proteger a las personas en caso de guerra, pero en todos los casos, y es acogido por muchos países, México entre ellos. Ejemplo de estos instrumentos son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que son las reglas Mandela. Recuerdan que esto viene por Nelson Mandela, aquella persona que estuvo recluida muchísimos años en Pretoria, en su país, allá en el África suroeste, donde también había pues apartheid, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se generan una serie de leyes para el tratamiento de los reclusos. Y las reglas de Bangkok, que establecen estándares internacionales para el trato y las condiciones de reclusión. También el derecho laboral es otro
que es de las ciencias jurídicas y se relaciona con el derecho penitenciario. Veamos cómo. En el ámbito penitenciario, el derecho laboral regula las condiciones de trabajo de los reclusos que participan en programas laborales dentro de las instituciones penitenciarias. Estos programas buscan fomentar la rehabilitación y proporcionar habilidades laborales que puedan ser útiles tras la liberación y su reinserción social. El derecho civil, por supuesto, que ampara también a los reclusos. Sabemos que el derecho civil puede influir en el derecho penitenciario en casos donde se requiere la protección de los derechos patrimoniales de los reclusos, como es el caso en situaciones de herencia. También tienen esos derechos, contratos y responsabilidades civiles que puedan seguir durante su reclusión, relativo a su familia, a sus hijos, a sus parejas, etc. Estas interrelaciones muestran cómo el derecho penitenciario se apoya en diversas ramas del derecho para garantizar una ejecución justa y efectiva de las penas, así como la protección de los derechos de los reclusos, que va íntegramente en las ciencias jurídicas también. Hasta aquí este tema. Les dejo unos videos ilustrativos que les van a dar más idea acerca del tema comentado y nos vemos en un próximo tema. Hasta la vista.